amigos de Aula 7, ¿cómo están? Pues estamos nuevamente aquí con todo el gusto y con toda la alegría de compartir la escuela sabática el día de hoy. Agradezco mucho a Aula 7 por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo la lección número 11 de este trimestre, que ya estamos en la recta final para concluirlo, y qué gusto estar aquí con ustedes, amigos, hermanos, en esta oportunidad con el título El conflicto inminente. Así es que muchas gracias por estar aquí y esperamos que sea de grande bendición el repaso de esta lección. Y bueno, pues para comenzar, pues los voy a invitar a que podamos tener una breve oración para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio y podamos meditar y podamos entender las verdades que el Señor tiene para nosotros. Vamos a hacer esta breve oración. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad y por el privilegio, Señor, de tener tu palabra. Bendícenos, Señor, danos tu Santo Espíritu, levanta nuestras miradas, Señor, para que podamos mirarte y podamos ser investidos del Espíritu Santo al estudiar esta lección. Que cada persona que pueda acompañarnos en este estudio pueda ser ricamente bendecida, Señor, en tu nombre. Y como dice el versículo de esta lección, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, mi nombre, como ya les comentaba, es Débora Clemente. Yo soy de la Ciudad de México, asisto a la iglesia de Ramos Millán y con todo el gusto estamos sirviendo aquí al Señor. Así es que vamos a iniciar nuestro estudio. Como saben, tenemos muchos recursos aquí en Aula 7 que ustedes pueden consultar, que pueden revisar, donde podemos crecer cada día en el conocimiento de la palabra de Dios y que ésta pueda transformar nuestras vidas. Pues bueno, el estudio de la palabra en esta oportunidad nos lleva a meditar en el versículo de memoria de Juan 17:17, que nos dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No sé, amigos y hermanos, si nosotros nos hemos detenido a meditar en este versículo, que es bastante profundo, donde nos habla, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto a mí me dice, es decir, que cuando yo abro la palabra de Dios, yo medito en ella, yo la leo, la escudriño, con la intención de encontrar las verdades que Dios tiene para mí en las escrituras, pues dice que eso nos santifica, es decir, la palabra santidad o la palabra santo es apartado para un propósito sagrado, un propósito elevado, un propósito sublime. Entonces, qué importante es que empecemos este estudio meditando en cómo la palabra de Dios nos santifica y qué privilegio tenemos nosotros al escudriñar la palabra de Dios, de que podamos proyectarnos a ser santificados por medio de este estudio. Es decir, podamos apartarnos, ser separados de aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, de todo aquello que nos puede separar de la presencia, la compañía de Dios o que nos pueda alejar de sus bendiciones. Por el contrario, el estudio de la palabra nos acerca, nos aparta, pues nos dedica al Señor. Y de ahí, pues todo lo que hacemos debería estar permeado por esta santificación que nos habla la palabra de Dios en Juan 17:17. Y dice entonces, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La parte introductoria de esta lección, hermanos y amigos, pues nos habla acerca de la experiencia de que se ha inventado un chip en el cual es insertado en los seres humanos. Obviamente la tecnología ha evolucionado de manera exponencial y dramáticamente increíble los avances tecnológicos que han habido últimamente en los tiempos actuales, donde este chip, que es del tamaño de un grano de arroz, una cosa tan pequeñita, pero puede implantarse en un paciente y ahí con un escaneo, con una máquina especial, él descarga toda esa información que contiene del historial médico, de todas las situaciones de este paciente, para poderle dar la consulta o para poder conocer sus antecedentes y brindarle un tratamiento para lo que en ese momento esté presentado. Para algunos cristianos y algunas personas
consideran que esto es como una evidencia de lo que la Biblia llama la marca de la bestia, ¿no? Hay muchas versiones que las personas pueden interpretar o pueden darle este significado a estos avances tecnológicos, a estos recursos que se han inventado últimamente, de manera que tanto eso como a lo mejor la situación de los códigos de barras cuando salieron en su momento, o algunas situaciones de algunas sectas como los Illuminatis, como las masones, pueden pensarse que esto da evidencia o que esto es interpretado como la marca de la bestia, ¿no? Pero la Biblia nos dice algo más acerca de esto, hermanos. Entonces vamos adentrándonos al estudio y el objeto de la lección en esta oportunidad es revelar que el conflicto venidero, el punto crucial está enfocado en la adoración, en el conflicto pues que ha venido desencadenándose desde que Satanás cayó en pecado en el cielo, en la adoración, ¿no? En su lucha constante por ser el foco de atención, por ser el objeto de adoración de los seres humanos. Y bueno, pues ha estado intentando a través de la historia de este mundo, pues lograr la supremacía, lograr el obtener la adoración de los seres humanos a lo largo de la historia. Y este sábado, pues vamos, en esta oportunidad, en esta semana, vamos a estudiar cómo es que llega este conflicto a desarrollarse durante la historia del mundo y que a través del engaño, que es como ha iniciado esta lucha el enemigo con el ser humano, cuando no lo logra, entonces viene la coerción y la fuerza para lograr que los seres humanos levanten sus miradas hacia él y dirijan su adoración solamente a él, y entonces así lograr derrocar a Dios de la vida de los seres humanos. Así es que esto es básicamente la introducción de esta lección, donde vemos la batalla constante del enemigo contra Dios. ¿Por qué? Porque él tiene un odio hacia el Creador, hacia nuestro Señor, y va a tratar, obviamente, de tomar su lugar a lo largo de la historia. Así es que el llamado final de nuestro Dios a la humanidad es de que a pesar de todo lo que haya, las circunstancias adversas que quieran arrastrarnos a adorar al enemigo, nosotros prevalezcamos firmes, prevalezcamos certeros, ciertos de que estamos del lado correcto, reconociendo a nuestro Dios como creador y como el objeto de nuestra adoración total, dándole la supremacía en nuestra vida de manera total. Así es que esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta lección y cómo mediante toda la historia el Señor se ha manifestado poderosamente a sus hijos que quieren ser fieles y quieren mantenerse en este camino de adoración al Señor. Y bueno, pues la parte del lunes, del domingo nos habla acerca de el conflicto final del Apocalipsis, que se va a enfocar directamente en la parte de la adoración, que es lo que nos va a ocupar de manera completa. El mensaje del Apocalipsis, dice, es mucho más que símbolos crípticos, que bestias, que sueños, que visiones. Habla de verdades dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. Y es importante que nosotros que creemos que estamos en el tiempo del fin, pues estemos apercibidos, estemos con la mente abierta, estemos con el espíritu dispuesto y nuestra mente dispuesta a entender estas verdades para saber en qué momento histórico estamos viviendo, cuál es nuestro papel como pueblo de Dios, como personas que estamos haciendo prevalecer la palabra de Dios en este mundo en los tiempos del fin. Entonces, qué importante que estemos ciertos del conocimiento de la palabra de Dios respecto de esto y que sepamos que el conflicto entre Cristo y Satanás, pues obviamente empezó en el cielo en torno a la adoración cuando Lucifer se levanta y dice que él quiere tomar que por qué Dios va a tener la supremacía del mundo, del universo, porque él solo va a ser el objeto de adoración y él quiere prevalecer sobre esta dinámica que se venía desarrollando en el cielo y en el universo. Y que va a llegar, obviamente, esta lucha, pues obviamente hasta el final del tiempo, ¿no? Y dice entonces que en Apocalipsis 14:7 y en 4 al 11, nos lanza la pregunta, ¿cuál es el tema general de Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal?
El tema general es la adoración y el reconocimiento de Jesús como creador, porque reiteradamente el enemigo va a estar luchando y va a estar pues haciendo todo para derrocar a Jesús de este lugar, de ser el objeto de nuestra adoración y él querer tomar ese lugar. Y bueno, en Apocalipsis, si leemos el libro, queridos hermanos y amigos, de principio a fin, la adoración al Creador está, dice, indisolublemente unida, la adoración y la creación. Es decir, nuestro objeto de adoración es Cristo Jesús, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y a Él debemos darle nuestra adoración. Estos dos conceptos, creación, adoración, van a estar indisolublemente unidos, perdón, en esta situación de la adoración a Dios. ¿Qué es importante que remarquemos? Porque justamente la palabra nos habla de que Él es nuestro creador y nos llama o nos invita de manera reiterada a las Sagradas Escrituras en Apocalipsis a adorar a este creador y a este Dios. Qué importante entonces que ahora cuando estamos teniendo otras teorías del origen del mundo, como la evolución, que bien, quieren venir a echar por tierra lo que la palabra de Dios nos enseña sobre nuestro origen, estas teorías quieren venir a prevalecer en la mente de los seres humanos para destruir todo el deseo y todo y pensamiento enfocado a la adoración a nuestro Dios. Qué importante entonces, hermanos, es que nosotros nos enfocamos a comprender estos textos donde dice que el sábado entonces empieza a jugar un papel preponderantemente importante, trascendental, para que nosotros demos evidencia de que reconocemos al Señor, a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Creador, y que lo hagamos el Señor de nuestra vida y que direccionemos nuestra constante adoración a Él. El sábado entonces, como ya hemos leído en pasajes, en el pasaje de Génesis, fue creado por el Señor al final de la creación de este mundo, donde estaba todo listo, donde estaba todo preparado, donde ya estaba Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces él decide apartar este día, descansarlo, donde hay 3 beneficios que le da este día, que es lo reposó, lo santificó y lo bendijo. Y él marca un parteaguas, un precedente en el cual enseña al hombre a rendirle el tributo y el culto y adoración al Señor como creador del universo. Lo cual, pues evidentemente, una situación que es en la cual se basa el conflicto de Satanás en contra de Dios. Así es que el sábado se vuelve ese recordatorio eterno, no solamente de Dios como creador, sino de nuestra identidad. Qué importante, hermanos, es la identidad para el ser humano. La identidad es de dónde vengo, cuál es mi origen, que nos define y además nos da sentido de vida. Cuando yo entiendo que soy creado a imagen y semejanza de Dios, hecho por un Dios supremo en el universo, creador de todas las cosas, omnipotente, este ser como no hay otro en el mundo, entonces, ¿qué sentimiento, qué identidad me da como su hijo, como su creación? Esto debería despertar en nosotros una devoción, despertar en nosotros una motivación de estar en constante adoración, en constante reconocimiento, en responder de manera apropiada a estar en congruencia con este origen superior que el Señor nos ha dado al ser nuestro creador. Entonces, qué importante entonces es reconocer esta parte de estas verdades de la palabra de Dios en nuestra vida, que nos dice constantemente que somos seres creados, que nuestro creador es digno de 2 cosas importantes, amigos y hermanos: nuestra lealtad y nuestra adoración. Y esto debe prevalecer en cualquier circunstancia, como lo vamos a ir viendo a través de nuestra lección. Es una de las razones por las que el diablo odia el sábado y va a estar luchando a través de la historia por derrocar esta verdad del sábado en los hombres, porque los hombres se olviden del sábado, se olviden que Dios es creador, que Dios es nuestro Dios y que debemos adoración y lealtad a Él.
Y a lo largo de la historia, si nosotros repasamos estos momentos en los cuales se ha habido un conflicto completamente abierto, completamente evidente respecto del enemigo con el sábado, pues sin duda alguna que han sido fuertes y que lo más importante de todo es que recordemos que el Señor ha provisto de fortaleza, ha provisto los medios para los cuales sus hijos fieles y leales prevalezcan aún a pesar de todos los embates del enemigo que ha tenido a lo largo de la historia respecto de este tema de adoración y de este tema del sábado. Apocalipsis 12:17 nos habla entonces, y 14:12, cómo encuentra su expresión final la adoración del Creador. ¿Cuál es la evidencia certera, la evidencia que damos nosotros cuando reconocemos a nuestro Dios en adoración como Creador? Pues estando de parte de Dios. La adoración al Creador, dice, el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente en adoración a la bestia. ¿De qué manera puedo yo, Débora? ¿De qué manera puedes tú, amigo, amiga, hermano, hermana, evidenciar que estás de parte de Dios, que estás rindiendo tu lealtad, tu adoración al Señor? Aquí lo dice, en el cumplimiento de los mandamientos, de la ley de Dios. Por lo tanto, la obediencia se convierte en un punto sustancial de saber de qué parte del conflicto o dar evidencia de qué parte del conflicto estamos. Qué importante entonces se vuelve, además de nuestra adoración y de nuestra lealtad, la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente esto está, como dice nuestra lección, en completa oposición a la adoración de la bestia que es Satanás. Dios siempre en la historia del mundo ha tenido un pueblo que levanta el estandarte de la verdad, que está en adoración constante, que está manifestando públicamente a cualquier costo su lealtad a través de la historia del mundo. Siempre Dios ha levantado ese pueblo, siempre lo ha tenido y lo ha hecho prevalecer a lo largo de la historia de este mundo, hermanos. Entonces, en el conflicto del tiempo del fin, en el cual vamos a estar viviendo nosotros, aquí nos enfrenta un desafío a tomar la decisión, a hacer una retrospectiva, una introspectiva, a en qué lado del conflicto hemos estado caminando o hemos elegido estar. Porque de esta manera nosotros estamos evidenciando nuestra lealtad o al contrario, nuestra lealtad a Dios o nuestra lealtad a la bestia. Qué importante entonces la reflexión, el análisis de hacia dónde están yendo nuestros pasos, queridos amigos y hermanos. Si hemos estado en una obediencia, en un esfuerzo constante de guardar la ley de Dios, evidentemente estamos de parte de Dios en este conflicto. Pero si hemos ido por nuestra cuenta, olvidándonos de los mandamientos, haciendo nuestra voluntad, que nuestras lealtades están en nuestros intereses particulares, en otras situaciones fuera de lo que es nuestra lealtad a Dios, entonces estamos del lado del conflicto, del lado de la bestia. Y qué determinante o qué lamentable puede ser esto para el futuro que nos pueda esperar cuando sea el fin de este mundo, cuando sea el tiempo realmente, cuando sea el final de todo, el veredicto que se va a dar para nuestra vida, pues va a depender de esta decisión, de este conflicto, de qué parte del conflicto estamos. Así es que meditemos en esto, ¿no? Y reflexionemos y tomemos acción sobre en qué parte del conflicto queremos estar. Y dice aquí la lección, mientras que la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, en obediencia a la ley y Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo en obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al Creador. Entonces aquí se vuelve un punto sustancial el guardar el día de reposo. Tal vez a lo largo de toda nuestra vida, de todo el estudio que hemos logrado tener de las escrituras, no ha quedado bien clara la importancia del día de reposo. Pero veamos que en esta parte de la lección nos habla acerca de la profundidad, la trascendencia y el papel tan determinante que juega en el destino de la humanidad
el guardar el día de reposo lo que significa. Es el reconocimiento de Dios como creador y sustentador de todas las cosas y de la humanidad, y es el desafío o la invitación de rendirle nuestra lealtad, adoración y obediencia, aún a costa de nuestra propia vida. Algo que dé honra a Dios, algo que realmente evidencie que hemos sido santificados en su palabra. No olvidemos el texto de esta semana: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos en medio de un conflicto cósmico, de un conflicto que pronto ha de terminar, claro que sí, para gloria de Dios. Y entonces, hermanos, que todos los que estamos firmes en lo que hemos creído en este evangelio maravilloso, podamos ser aquellos que levantemos el estandarte de la verdad, que podamos dar nuestra vida por este evangelio, que podamos estar preparados y que seamos, ¿no?, de manera satisfactoria ese pueblo que diga: aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí están. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces, mis queridos hermanos, estaremos listos para esta crisis final, para este conflicto final, que será con todas las fuerzas que tienen las tinieblas, que tiene el enemigo para combatir al Señor y a sus hijos, pero que también va a prevalecer el omnipotente y gran poder de Dios para hacer prevalecer su verdad en la humanidad y mostrar la victoria final en este conflicto. Dios nos bendiga, sigamos escudriñando su palabra, sigámonos preparando, sigamos cada día decidiendo nuestro destino, ¿no? Si hacemos adoradores del Señor o adoradores de Satanás, estemos apercibidos, mente instruida, y esto solo se logra, hermanos, el escudriñamiento, el estudio profundo de la palabra de Dios. No dejemos de hacerlo y podamos ser ricamente bendecidos y que podamos realmente vivir esta vida de manera significativa, pues como un regalo por lo que Dios ha hecho por nosotros, por el regalo maravilloso de la salvación. Ha sido un grande privilegio para mí estar compartiendo esta lección con ustedes. No se olviden que estamos teniendo muchos recursos para ustedes en Aula 7, que podamos estar en el estudio de la Escuela Sabática próximo, y que podamos seguir compartiendo estas verdades que sin duda alguna han transformado nuestra vida para hacerla una vida mejor para la gloria de Dios.